se acabó. Sin notarlo, sin respirar, voy en busca de respuestas y quiero más. De vuelta debo actuar. Con la fuerza del disparo de una flecha voy. Ya verás que para el mal no habrá perdón. Por eso he de buscarte y a destrozarte. Voy a buscarte a donde vayas, corriendo ir a atraparte. Voy a cazarte, me iré directo hasta donde tú estés. Solo yo, decidido estar. Al hallarte te voy a matar. Hola gente, aquí estamos con la continuación de esta historia. Me demoré un rato en hacerla, pero aquí está. Sin más que agregar, que lo disfruten. Hay una luz cegante de la cual no hay escape, que vive en este mundo y el silencio desvanece. La tierra se estremece y apuesta lo que tiene, violenta toda vida, la pone contra el fuego. Solo un intento bastará, un milagro empezará. Para el fin recuperar esas páginas de una memoria perdida al pasado. Un creyente corazón entre oscuridad buscó el lugar aquel en el que su alma durmió. Con sus ojos encendió la mirada que yacía apagada. Entre luz y oscuridad se divide el corazón y el futuro en el espejo se puede mirar. Un camino va a tomar, Sus ojos en rojo arderán. Capítulo 2. Autocuración. La noche después de que Izuku obtuviera su peculiaridad, tuvo otro sueño. Esta vez estaba en lo que parecía ser un antiguo matadero. Había cerdos muertos colgando del techo, grandes casilleros rojos de algún tipo y un conjunto de escaleras que conducían a la oscuridad. También había un gran conjunto de puertas abiertas que conducían a lo que parecía un campo de maíz. Cuando miró donde estaba Escalofríos, esta vez había otra ventaja a la izquierda y debajo del oscurecido Escalofríos. Este también era verde, pero permanentemente del verde claro que tenía cuando estaba activo, y era una imagen de un brazo estirado siendo vendado por una mano. Este nuevo símbolo también tenía la extraña marca blanca que estaba presente en el costado de Escalofríos. Antes de que Izuku pudiera presionarlo para ver qué hacía, su corazón comenzó a latir con fuerza. «Kacchan, ¿estás ahí afuera?» Izuku llamó al campo de maíz. Escalofrío activado. Entonces Izuku escuchó el sonido de una motosierra que venía del campo de maíz y supo que no era Katsuki. Izuku una vez más se despertó con un sudor frío y se sentó. Esta vez ya era de mañana. Izuku vio que el nuevo símbolo todavía estaba al lado de Escalofríos. Al hacer clic en él, se abrió el panel una vez más. Vio que el nuevo símbolo había llenado el espacio vacío junto a Escalofríos en el área de beneficios y el área de inventario / beneficios. Izuku hizo clic en él y, al igual que Escalofríos, el panel tenía una imagen del símbolo y la descripción. Autocuración. Desbloquea la capacidad de curarte a ti mismo sin un botiquín al 50% de la velocidad de curación normal. Aumenta la eficacia de la curación de autocuración en un 10/15/20%. El 15 era morado y el 20 era rojo, al igual que con Escalofríos. Sin embargo, Izuku estaba inmensamente feliz con esto, porque tenía la capacidad de ser increíblemente útil para curarse a sí mismo y a los demás. Izuku salió corriendo y le contó a su madre esta nueva revelación, y ella dijo que estaba muy feliz por él. Izuku sonrió ampliamente y corrió a su habitación a buscar su cuaderno. Inko dejó escapar un suspiro. Qué bueno que iban a ver a un especialista en peculiaridades mañana, tal vez entonces todo esto tendría más sentido.
Después de desayunar, Inko e Izuku fueron al parque a jugar. El corazón de Izuku comenzó a latir con fuerza y miró a su alrededor, pero no pudo ver a Katsuki por ninguna parte. Fue entonces cuando Escalofríos se activó. Izuku miró a su alrededor y finalmente vio a un hombre mirándolo un poco más adelante en el camino. Cuando el hombre lo vio mirando, sonrió y se acercó. Izuku comenzó a retroceder antes de darse la vuelta y comenzar a correr, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, se cayó y se lastimó la rodilla. El corazón de Izuku latía con fuerza en sus oídos cuando el hombre se puso en cuclillas a su lado. Oye, amiguito, veo que te lastimaste, tengo algunas tiritas en mi auto, ven conmigo. En forma de los ojos del hombre se abrieron como platos antes de echar a correr por el camino por el que había venido. Inko vino corriendo por el camino desde la dirección opuesta. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasó? Izuku comenzó a llorar y abrazó a su madre, su corazón se desaceleraba a un ritmo normal. Al darse cuenta de con qué tipo de persona se había topado su hijo. Ella lo abrazó con fuerza para que él no viera la furia absoluta que encendía sus ojos. Cariño, ¿recuerdas cómo era el hombre? Sintió que Izuku asentía contra su pecho y sacó su teléfono. Cuando Inko entregó el informe del incidente y la descripción del hombre a la policía, un hombre con una gabardina beige se acercó y se arrodilló junto a Izuku. Joven, ¿es verdad lo que dice tu madre? Izuku miró al hombre y asintió temblorosamente. El hombre suspiró con tristeza y le tendió la mano a Izuku. Soy el detective Tsukauchi, ¿cómo te llamas? Izuku estrechó la mano del detective Midoriya. Izuku, ¿eh? El detective sonrió. Bueno, Midoriya, fuiste muy valiente hoy, buen trabajo. Izuku sonrió brillantemente al detective. Oh. Midoriya, pareces herido, ¿quieres una tirita? Izuku miró sus rodillas y vio que estaban rojas y aún sangraban ligeramente. Fue entonces cuando Izuku recordó su nuevo beneficio. ¡No! Quiero probar algo. El detective parecía confundido cuando Izuku hizo tapping en autocuración. De repente, un rollo de vendajes apareció en la mano de Izuku, sorprendiéndolos a ambos. Izuku sintió la necesidad de comenzar a vendar sus rodillas, por lo que comenzó a envolver las vendas alrededor de su rodilla derecha. Después de cubrir completamente la rodilla, cambió a la otra rodilla y también la vendó. Una vez que terminó, tuvo la urgencia de dejar caer los vendajes, y cuando lo hizo, desaparecieron. Esa es una peculiaridad que tienes ahí, dijo el detective. Izukuliaridad. Inko se acercó a los dos y sonrió. Gracias por curar a mi hijo oficial. El detective se puso de pie y estiró la mano. En realidad soy un detective y no hice nada. Inko parecía confundido antes de recordar lo nuevo de Izuku. ¿Beneficio hiciste eso, Izuku? Izuku asintió felizmente y le dio un abrazo. Sí. Mi peculiaridad es increíble. Inko sonrió y recogió a su quitó las vendas para las rodillas. Estaban completamente con esto y anotó todo en su cuaderno. Tenía muchas ideas sobre cómo ser un héroe increíble. Cuando Inko entró para ver cómo estaba, lo encontró dormido sobre su cuaderno, así como ese luces. Capítulo 3. Sprint. Una vez más, Izuku tuvo un sueño. Esta vez estaba dentro de una especie de choza con esos casilleros rojos nuevamente. Tenía dos puertas, una conducía a un área con paredes y más maíz, mientras que la otra conducía a algunos árboles y una gran lata en llamas. En la puerta que conducía al maíz, había una gran tabla de madera que Izuku sintió que debía tirar cuando estaba en peligro. Finalmente había una ventana que daba a una gran pared de ladrillos negros. Izuku miró sus beneficios y vio otro beneficio, este sentado directamente frente a Self-Care, y a la derecha y debajo de Spinach. Al igual que sus otras ventajas, esta era de color verde claro con una marca blanca. La imagen de este beneficio era dos pies corriendo con zapatillas blancas. Al igual que en sus sueños anteriores, antes de que Izuku pudiera descubrir lo que hace este beneficio, escuchó una motosierra, pero esta vez venía hacia él. Spinach se iluminó. Izuku se despertó de nuevo, esta vez acostumbrado, inmediatamente hizo clic en el nuevo beneficio, mostrando el panel donde hizo clic nuevamente. La descripción decía, Sprint Burst. Cuando empieces a correr, acelera al 150% de tu velocidad normal de carrera durante un máximo de 3 segundos.
provoca el efecto de estado agotado durante 60, 50, 40 segundos. Sprint no se puede usar cuando está agotado. No te recuperas del agotamiento mientras corres. Izuku saltó de la cama con entusiasmo para correr y decirle a su madre, y se estrelló de cara contra la puerta. Izuku vio aparecer un pequeño icono junto a sus ventajas. Tenía un corazón blanco que solo estaba un poco lleno y cuando hizo clic en él, decía agotamiento 56 segundos. Oh, entonces eso es lo que eso significa, dijo Izuku, sintiéndose muy cansado. Inko abrió la puerta y preguntó: Izuku cariño, ¿estás bien? Izuku le sonrió y dijo sí. Obtuve un nuevo beneficio. Inko suspiró y sonrió otro. Pues dime qué hace ese. Cuando nos dirigimos a la cita con el médico. Cuando llegaron al consultorio del médico, Izuku estaba ocupado escribiendo nuevas ideas en su cuaderno, muy entusiasmado con el desarrollo de su peculiaridad. Después de esperar unos minutos, Inko siempre llega 5 minutos antes, una enfermera los llama. Comprueba la altura y el peso de Izuku antes de llevarlos a una habitación y decirles que el médico los visitará en unos minutos. Mientras esperaban, Izuku continuó escribiendo en su cuaderno cuando, de repente, los latidos de su corazón se aceleraron. Mami, dijo. Alguien malo está aquí. Inko miró a su hijo por un segundo antes de marcar el 110 y presionar el botón de llamada. Hola, ¿puedo hablar con el detective Tsukauchi? Es urgente. Inko esperó unos segundos antes de decirlo. La detective, soy Inko Midoriya, sí, de ayer. Bueno, ¿tiene el informe que presenté? Debería explicar cómo funciona la peculiaridad de Izuku. Sí, Inko e Izuku esperaron unos minutos. Cada cierto tiempo los latidos del corazón de Izuku subían y bajaban de intensidad, cuando finalmente llegó el detective con 2 policías. Ahora, joven, ¿puedes mostrarme a esta mala persona? Izuku asintió con una expresión seria antes de sacar al detective de la habitación. Usando su peculiaridad como una especie de calor y frío, Izuku llevó al grupo a una habitación y señaló el interior. El detective llamó a la puerta y dijo: entramos. Uno de los oficiales abrió la puerta y dejó entrar a los demás. En la habitación había una paciente joven, de no más de 4 años con cabello blanco, un médico con un gran bigote y una enfermera con una cola de caballo. ¿Cuál Midoriya?, preguntó el detective. Todos den la vuelta, dijo Izuku. El grupo de 3 parecía confundido, pero el oficial que había mantenido la puerta abierta dijo: por favor, mire hacia la pared. El grupo de 3 se dio la vuelta, todavía obviamente confundido. Doctor, mírame por favor. El doctor se dio la vuelta y miró a Izuku. Nada. Esto es ridículo, dijo el doctor. ¿Qué estamos? Por favor, de la vuelta, señor, dijo el oficial. La doctora soltó un resoplido, pero volteó de nuevo. Niña, mírame por favor. La niña volteó y preguntó tranquilamente: ¿qué pasa? Izuku negó con la cabeza: nada más, date la vuelta. Enfermera, por favor, míreme. La enfermera no se movió. Señora, por favor mire hacia aquí. La enfermera se da la vuelta y mira a Izuku. Escalofrío se activa. Es ella, dice Izuku. Lo siento señora, está bajo arresto, dice el detective y hace un gesto a los policías, que comienzan a caminar hacia la enfermera. Los ojos de la enfermera se abren como platos y da un paso atrás antes de gritar: no voy a ir a la cárcel. Los dedos de la enfermera se transformaron en agujas y les clavó a los oficiales: no se acerquen más. El médico corrió hacia el lado opuesto de la habitación, dejando que la joven se las arreglara sola. La niña mira a la enfermera sin miedo. La enfermera está a punto de abalanzarse sobre la niña cuando, de repente, los dedos de aguja de la enfermera son arrastrados hacia un mostrador cercano donde quedan atascados. Los policías agarran a la enfermera y le ponen esposas resistentes. Milisegundo. Krueger, estás bajo arresto. La chica mira al doctor y dice: esa fue mi peculiaridad, puedo mover cosas con mi mente. El doctor asiente y tímidamente camina hacia su paciente. Bueno, ahora vamos a tener que averiguar qué hizo esa enfermera para alterar tu peculiaridad, Midoriya, dijo el detective Tsukauchi, rascándose la nuca. Bueno, dijo el médico. Hemos tenido pacientes que se quejan de somnolencia y pérdida de memoria cada vez que se ocupa de ellos a solas.
Buscamos, pero no pudimos encontrar evidencia de juego sucio. El detective miró al médico. Entonces, ¿por qué no llamó a la policía? El médico palideció. El detective suspiró. Lo que sea, lo investigaremos. Es posible que esté relacionado con su peculiaridad. Gracias, Midoriya. Con eso, el detective se fue. Izuku y su madre regresaron a su habitación donde los esperaba su médico. Hicieron algunas pruebas. Hicieron correr a Izuku y calcularon el tiempo que tardó en agotarse el agotamiento. Le hicieron pequeños cortes a Izuku e hicieron que se curara solo para ver cómo funcionaba. Afortunadamente, no tuvieron que probar Spinach, ya que ya había hablado por sí mismo. Intentaron que Izuku abriera su panel y metiera cosas a través de él. Los elementos que atravesaron interrumpieron el panel, pero Izuku aún podía manipularlo. Bueno, chico, todo lo que queda es nombrar tu peculiaridad, dijo el doctor, acariciando su barba negra. Izuku pensó por un momento antes de tener una gran idea. Lo llamaré Perk. Después de todo, eso es lo que dice cuando lo hablo. El doctor asintió sabiamente. Buen nombre, hijo. Ahora, ¿cómo lo deletrearías? El doctor era extraño, vestido con un traje completamente rojo con los lados de la cabeza rapados y un boomerang colgando de su cinturón. ¿Un beneficio? Izuku dijo, confundido. El doctor asintió y garabateó algo en su portapapeles antes de ponerse de pie. Bueno, vuelve en un mes y veremos si ha aparecido algo nuevo. Con eso de repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre con la cabeza calva y tatuajes de flechas azules llamó. Hay una emergencia, alguien se metió en el jugo de cactus. El médico jadeó. No es mi jugo de cactus. Los dos hombres extraños salieron corriendo de la habitación. ¿Estamos seguros de que era el médico?, preguntó Izuku. Inko pensó que este era un buen punto y habló con la enfermera más cercana. Resulta que era un médico. Era muy raro. Los Midoriya se fueron a casa y tuvieron una fiesta para celebrar la peculiaridad de Izuku. ¿Sabías que el pastel sabe muy bien después de un tazón de katsudon? Capítulo 4. El temple del hombre. Izuku se encontró una vez más en un sueño extraño. Vio algunas bolas de heno, árboles, un gran generador rojo e inmóvil, los mismos tallos de maíz de sus sueños anteriores y, lo más extraño de todo, una pequeña construcción hecha de lo que Izuku sabía que eran claramente huesos humanos. Izuku revisó sus ventajas y vio que una vez más había un nuevo símbolo. Este símbolo era un guantelete de aspecto genial, una vez más blanco sobre verde con la marca de conteo blanca en él. Al igual que Spinach, este nuevo beneficio no estaba encendido, por lo que Izuku pensó que debía tener requisitos para activarse. Izuku sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, escuchó los ruidos de las motosierras en la distancia y vio que Spinach se encendía. Izuku se despertó de golpe, comenzando a acostumbrarse a despertarse sudando y con un ritmo cardíaco más lento. Mirando el reloj, Izuku vio que eran las 6 de la mañana. Izuku hizo tapping en sus ventajas y leyó el icono más nuevo que se encuentra en su inventario de ventajas. Se llamaba Metal-Leothman y decía: Metal-Leothman, el mal tiene una forma de encontrarte. Después de ganar 3 eventos de puntaje de golpe de protección, Metal-Leothman se activa. Una vez activado, se ignora la siguiente ocasión que te pondría en estado moribundo desde el estado lesionado. La próxima vez que te recuperes por completo, tu aura se revelará al asesino cuando estés a más de 12, 14, 16 metros del asesino. Metal-Leothman se desactivará la próxima vez que entres en estado agonizante. Aumenta las probabilidades de ser la obsesión. El asesino puede estar obsesionado con un solo sobreviviente a la vez. Izuku no estaba contento con que todo el asesino pudiera ver su aura y ser la obsesión, pero se dio cuenta de que eso podría ser increíblemente útil para ser un héroe. Saltando de la cama, el niño pequeño corrió hacia su madre para contarle las buenas noticias. Cuando Izuku llegó a su preescolar, estaba emocionado de contarle a Katsuki todos los aspectos nuevos y geniales de su peculiaridad. Buscó al niño antes de encontrarlo a él y a sus compinches en el rincón más alejado del patio de recreo. Izuku felizmente saltó hacia los chicos, sintiendo que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero razonando que debía ser su peculiaridad que seguía enloqueciendo por Katsuki por alguna razón.
Cuando llegó Izuku, vio a Katsuki y a los otros niños recogiendo piedras y arrojándoselas a una niña. Antes de que Izuku supiera lo que estaba pasando, su cuerpo lo obligó a usar Sprint Boost para correr frente a los chicos. Las piedras que le estaban arrojando a la niña rebotaron en el cuerpo de Izuku, provocándole cortes y probablemente moretones más adelante. Sin embargo, a Izuku no le importó, centrándose en mantener a salvo a la chica detrás de él. Echando un vistazo a sus ventajas, Izuku vio que Metal-Leothman ahora estaba iluminado, lo que significa que los chicos le habían dado los 3 golpes de protección necesarios para que Metal-Leothman se activara. Quítate del camino, Deku. Estamos ocupados probando su peculiaridad, podemos probar la tuya más tarde. Katsuki gruñó. Izuku negó con la cabeza y se mantuvo firme. No Kachan. No está bien golpear a la gente con piedras. Antes de que los chicos pudieran seguir discutiendo, escucharon que alguien cantaba algo. Era un hombre con una mirada enloquecida en sus ojos cantando carne. Carne. Quiero carne. De repente, los ojos del hombre se clavaron en Katsuki y sonrió locamente, con la boca abierta de par en par. Sus dientes crecieron increíblemente rápido y dispararon contra el chico peculiar de la explosión. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par y lanzó sus manos frente a su rostro, los ojos se cerraron de golpe mientras esperaba ser ensartado. Cuando el dolor nunca llegó, sus ojos se abrieron lentamente para ver a Izuku parado frente a él con los brazos extendidos. ¿De Deku?, preguntó Katsuki, temeroso de que su otrora mejor amigo lo hubiera protegido con su vida. De la nada, el hombre enloquecido fue derribado al suelo, su peculiaridad se cortó y sus dientes volvieron a su forma torcida normal. El hombre que había aguardado al villano enloquecido, le puso unas esposas de supresión peculiares al villano y miró hacia arriba para ver al valiente niño que estaba de pie frente a la avalancha de dientes. Aparte de algunos cortes y moretones que obviamente no fueron causados por los dientes, el chico estaba bien. Izuku miró sus ventajas para ver que Metal-Leothman se había oscurecido. Estaba agradecido de que su peculiaridad lo hubiera protegido porque esa no habría sido una experiencia divertida. El hombre que había capturado al villano golpeó su cabeza contra el concreto debajo de él y se acercó al niño. Oye, niño, dijo el joven, sus ojos cansados rastrearon las heridas del niño. ¿Estás bien? Izuku asintió. Sí, gracias a mi peculiaridad estoy bien. ¿Eres un héroe? El joven mostró una pequeña sonrisa. Sí, pero no se lo digas a nadie, soy un héroe clandestino, me llamo Eraseread, me gradué hace unos meses. Los ojos de Izuku se abrieron con asombro, pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el joven héroe se acercó al villano y dijo, ahora tengo que entregar a este tipo a la policía, hasta luego, niño. Espere. Izuku gritó, haciendo que el hombre se diera la vuelta. Izuku estaba sosteniendo un cuaderno y un bolígrafo. ¿Puedes darme un autógrafo? El joven héroe pareció sorprendido antes de sonreír una vez más. Volvió hacia el niño y firmó el cuaderno para mi primer y único fan, Eraseread. Con un pequeño susurro del cabello de Izuku, el héroe se dirigió a la estación de policía con una sonrisa que trató desesperadamente de ocultar detrás de la bufanda gris que colgaba de su cuello. Izuku se quedó allí aturdido mirando su cuaderno mientras Katsuki decía algo sobre no necesitar tu ayuda de mierda y la chica a la que había protegido decía suavemente gracias por ayudarme. Izuku estaba demasiado ocupado asombrándose de obtener su primer autógrafo de un héroe. No solo eso, sino que aparentemente era el primer autógrafo que el héroe firmaba. Esta iba a ser su posesión más preciada por el resto de su vida. Es comprensible que Inko se asuste cuando se enteró del ataque en el preescolar y agradeció la peculiaridad de Izuku que los salvó a él y a todos los demás de lastimarse, incluso si sospechaba cómo se activó. Izuku todavía estaba asombrado por el misterioso héroe que lo había salvado, después de haber pasado el resto del día escribiendo en su cuaderno sobre el joven héroe. Inko recibió una llamada más tarde de una mujer que habló sobre cómo Izuku había protegido a su hija de algunos matones que le arrojaban piedras. Esto explicaba cómo Metal-Leothman se había activado, pero a Inko le preocupaba que sucedieran cosas similares en el futuro e Izuku simplemente se curaría a sí mismo y fingiría que no pasó nada.
La madre en el teléfono explicó que sacarían a su hija de la escuela y se mudarían, pero deseaban que Izuku y ella pudieran haber sido amigas. Inko todavía estaba preocupada por Izuku fingiendo que todo estaba bien, pero al final ganó el orgullo por su hijo. Terminó haciendo katsudon por tercera vez en 4 días, no es que Izuku se fuera a quejar. Esa noche, mientras arropaba a su hijo ya dormido en la cama, echó un vistazo a su cuaderno y vio que las primeras páginas cubrían a los héroes más famosos, a saber, Olmig, pero descubrió que después del autógrafo casi la totalidad del resto del cuaderno estaba dedicado a Era Cereal. Encontró dibujos, teorías sobre su peculiaridad, incluso nombres para posibles supermovimientos dependiendo de la peculiaridad que tenía el hombre. A medida que se acercaba al final, vio diseños de vestuario basados en el héroe. Vio nombres de héroes como Perkead y dibujos de lo que claramente era Izuku de pie junto al héroe recién acuñado. Con una suave sonrisa, Inko dejó el cuaderno y le dio un beso de buenas noches a su hijo una vez más antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella, decidida a estar atenta a cualquier cosa relacionada con este Era Cereal. Mi chico tuvo un buen día. Sabía que Metal Leothman sería la mejor opción. Mi hijo siempre ha querido ser un héroe. Debo pensar en más formas de ayudarlo. ¿Qué beneficios le serían útiles? Más alimento para el pensamiento. Para esta noche lo pondremos dentro de la casa Thompson y le daremos, rápido y tranquilo, sí, a mi hijo le gustará ese beneficio. Bueno para el sigilo, dirá. Haré cualquier cosa para mantenerlo a salvo. Cualquier cosa por mi hijo. Capítulo 5. Llave maestra. Tiempo salto 4 años. Izuku una vez más se encontró soñando con el extraño campo de maíz. El hecho de que siempre estuviera en la misma zona no significaba que el sueño no cambiara. Hace mucho tiempo, Izuku se había dado cuenta de que sus sueños eran una parte extraña de su peculiaridad. Cada vez que despertara, se agregaría o mejoraría otra ventaja. Anoche obtuvo la actualización final a su beneficio final, y ahora tenía curiosidad por ver qué obtendría a continuación. Izuku miró sus beneficios, pero vio que eran los mismos 4 beneficios que siempre usaba, irónicamente, los primeros 4 que había obtenido. Amaba todas sus ventajas, sabiendo que todas y cada una de ellas tenían su propio propósito y uso, pero sus primeras 4 eran sus favoritas por varias razones. A lo largo de los años, usó Spinach junto con el latido de su corazón para localizar criminales, ha tenido el número de teléfono del detective Tsukauchi en marcación rápida durante al menos 3 años y medio. Ha sido llamado a testificar varias veces, y con el respaldo de la peculiaridad del detective Tsukauchi, se supo que su peculiaridad era la mejor para detectar criminales ocultos, sin excepción. Esta noche Izuku estaba trabajando en un generador. Con los años, los sueños habían comenzado a tenerlo haciendo cosas. Trabajó en generadores, destruyó montones espeluznantes de huesos, se escondió en casilleros, arrojó lo que ahora se da cuenta que son paletas y ventanas abovedadas. Le parecía que los sueños lo entrenaban para algo. Izuku descubrió que tenía un conocimiento perfecto sobre cómo reparar generadores y que su cuerpo se tonificó cada vez más a medida que pasaban los años. Los músculos se desarrollaron lentamente debajo de la piel de sus brazos y la grasa de su bebé se derritió, excepto en su cara por cualquier razón. Izuku se ocupaba de sus asuntos, moviendo engranajes y arreglando bombas, cuando escuchó lo que sonaban como pasos acercándose. Esto era algo que no sucedía con frecuencia, solo 1 o 2 veces durante los 4 años de tener su peculiaridad, por lo que Izuku estaba comprensiblemente emocionado. El sueño lo hizo seguir trabajando en su generador cuando apareció alguien del maíz. Era un hombre, tenía cabello negro, anteojos negros, una camisa blanca sucia con botones y una corbata marrón, negra y naranja, pantalones oscuros y, lo más extraño de todo, una llave apretada con fuerza en su mano derecha. El hombre hizo una pausa y vio a Izuku trabajando en el generador. Oh, no me digas que un niño terminó en este lugar horrible. ¿Cómo te llamas, chico? El hombre se deslizó junto a Izuku en el generador y comenzó a trabajar en él, para sorpresa de Izuku. Soy Izuku Midoriya. ¿Cuál es tu nombre?
El hombre suspiró, mirando a su alrededor mientras trabajaba. Dwight Fairfield a tu servicio, chico. Ahora dime, ¿cómo un niño como tú, una motosierra aceleró en el fondo? El corazón de Izuku se aceleró. Los ojos de Dwight se abrieron de par en par. No importa ahora, chico, si encuentras la escotilla, no dudes en largarte de aquí. Es mucho peor si te atrapa Dwight. Dejó de trabajar en el generador y colocó la llave en el suelo. Tiene un complemento para que lo conserves aunque lo uses, y uno para que si te pillan, bueno, esperemos que no te pillen. Con esas palabras, Dwight salió corriendo en dirección a los sonidos. Izuku descubrió que podía dejar de trabajar en el generador, así que recogió la llave. Sus ojos se abrieron cuando vio aparecer una caja sobre sus ventajas. Este era rosa con una llave blanca adentro. Antes de que Izuku pudiera reflexionar más, escuchó que la motosierra se ponía en marcha antes de que alguien dejara escapar un grito de dolor. Dwight. Izuku gritó, sentándose en la cama. Miró la llave que tenía en la mano y recordó lo que había dicho Dwight. Esperaba que estuviera bien. Auge. Su madre entró en la habitación, cuchillos en el aire con su peculiaridad Izuku. ¿Qué pasó? Izuku suspiró y se puso de pie para consolar a su madre. Después de contarle lo que había sucedido, Inko abrazó a su hijo cerca de ella, diciéndole que estaba contenta de que estuviera bien y que si alguna vez conocía al señor Fairfield, tendría que agradecerle. Izuku jugueteó con su pantalla de ventajas después de darse cuenta de que no podía soltar la llave que tenía en la mano. Después de un tiempo, descubrió que si hacía clic en la tecla, lo llevaría a un inventario de artículos, y si volvía a hacer clic, estaría desequipado, por así decirlo. Se vistió y se dirigió a la escuela, pensando en Dwight todo el camino. Estaba tan distraído que se topó con alguien. Lo siento mucho, no estaba mirando a dónde iba. Antes de que pudiera terminar, se estrelló contra una pared. Estúpido Deku. Era uno de sus muchos matones. Debido a su supuesta peculiaridad débil, algo que, cuando se decía, enviaba una extraña oleada de ira a través de él, Izuku era acosado a diario. Este chico era uno de los peores. Había dos facciones que lo acosaban, una dirigida por Katsuki y otra dirigida por este chico, Ran Kichida. Ran levantó a Izuku del suelo por el cuello de su camisa, una hazaña impresionante considerando el músculo que Izuku había acumulado a lo largo de los años. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Ran preguntó, su aliento olía a leche rancia aún, recibiendo una educación electrónica. Izuku dijo, sin pensar realmente en sus palabras. El chico más grande gruñó, no deberías haber dicho eso, Deku, ahora lo vas a entender. Izuku tembló ante esas palabras. Ran arrastró a Izuku por el cuello de su camisa hasta que llegaron a una puerta. Ran agarró la manija de la puerta y la abrió antes de arrojar a Izuku adentro. La espalda de Izuku se estrelló contra la pared trasera y dejó escapar un pequeño gemido, mirando a los ojos de uno de sus muchos torturadores. Ran sonrió desde su posición en la puerta del armario del conserje. Buena suerte saliendo ahora, Deku. Cuando la puerta se cerró de golpe, Izuku comenzó a entrar en pánico. No podía llegar tarde a clase, sus profesores lo matarían. La cara de Dwight brilló en la mente de Izuku. Realmente desearía que Dwight estuviera aquí, él sabría qué hacer. Izuku se hizo un ovillo, agarrándose de las piernas con fuerza, mientras se resignaba a un sermón de tensión y, por supuesto, esperando hasta que alguien terminara abriendo la puerta. Entonces Izuku recordó la llave. Equipándolo rápidamente, deslizó la llave en la ranura de la puerta. De ninguna manera esto puede funcionar, ni siquiera es la clave correcta. Incluso mientras pensaba esto, giró la llave antes de abrir la puerta, permitiendo que la luz lo inundara. Gracias, Will. Espero que nos volvamos a encontrar. Izuku desequipó la llave, al ver que ahora faltaba uno de los complementos, supuestamente el complemento que le permitía conservar la llave cuando la usaba. Mientras Izuku corría a casa, algo que era rutinario para él después de los años de tortura a manos de sus dos facciones de matones, todo en lo que podía pensar era en encontrarse con Will nuevamente y agradecer
agradecerle por la llave. Ojalá se vuelvan a encontrar pronto. Capítulo 6. Asesino salto de tiempo, último año de escuela secundaria. Izuku estaba limpiando un tótem hexagonal cerca de un generador. Estaban vinculados a las ventajas del asesino, y destruirlos le quitaría esa ventaja de esa noche. Desde aquella noche hace casi 7 años, Izuku ha visto muchas cosas. Ha hablado con otros supervivientes y ha descubierto que hay mucho más de lo que esperaba. Afortunadamente, todos fueron amables con él. Los asesinos, por otro lado, no tanto. Izuku había tenido experiencias con ellos. Lo perseguían por todos lados. Había tantos asesinos diferentes, la bruja, el doctor, Piramidea, el trampero y tantos otros. Por supuesto, también estaba Vile. Izuku lo odiaba más. No importa cuánto tiempo lo persiguieron los asesinos, justo antes de que lo golpearan, se despertaría en la cama, el sudor goteando de él como si se hubiera bañado en ella. Terminando el tótem, un fuerte repiqueteo resonó en toda la arena en la que Izuku se encontraba en este momento. Propiedad de Macmillan, su cerebro le suministró. Volviéndose hacia el generador, Izuku encontró a alguien trabajando en él. Estaba vestido con un traje de marinero azul con una gorra blanca que decía Scopes Aoi. Este era Steve Harrington, uno de los sobrevivientes favoritos de Izuku para interactuar. Steve nunca lo trató como a un niño, vio que Izuku estaba atrapado aquí como el resto de ellos, al menos por la noche, y le hablaría como a una persona. Steve también le contaba historias interesantes sobre su tiempo en Estados Unidos. Antes de que lo trajeran a donde sea que esté, vivía en un lugar llamado Hawkins, Indiana en la década de 1980. Este fue un hecho triste de aprender tanto para Izuku como para Steve, ya que fue hace más de 300 años, pero Steve dijo que se sentía como si solo hubiera estado allí unos meses, así que aunque estaba triste porque probablemente nunca iría volver a ver el mundo o a su familia, aceptó que era la verdad del asunto y que ayudaría a Izuku cada vez que se vieran. ¿Cómo estás, niño?, preguntó Steve, mirando a Izuku desde su posición en el generador. Izuku suspiró. Bueno, podría ser mejor. ¿Cómo estás? Steve se rió entre dientes. Yo también podría ser mejor. Entonces, ¿todavía vas a intentar ser un héroe profesional? A diferencia de algunos sobrevivientes, Steve apoyó mucho el sueño de Izuku de ser un héroe. Dijo que Izuku podía ser lo que quisiera sin importar el hecho de que su peculiaridad era del tipo no combatiente. Steve le contó cuando él y algunos de los niños que conocía de su época derrotaron al Demogorgon con nada más que un bate de béisbol, una trampa para osos, un poco de gasolina y una pistola. Izuku pensó que podría haber exagerado un poco, especialmente porque había hablado con Nancy Wheeler, que estaba allí, y ella dijo que estaba adornado. Sí, tengo muchas ideas sobre cómo usar mi peculiaridad para siempre. Solo espero que Kat-chan no intente detenerme. Otra vez Steve frunció el ceño, nunca había sido un gran admirador de Katsuki. Antes de que pudieran decir más, Spinach se iluminó, pero no había ningún latido. Steve, corre. Es un asesino sin radio de terror. Los ojos de Steve se abrieron y dejó de reparar el generador. Antes de salir corriendo, miró a Izuku como si quisiera decir algo antes de desinflarse y decir creo en ti, niño. Cuando Steve salió corriendo, Izuku se dio cuenta de que el generador estaba casi terminado. Izuku estaba a punto de terminarlo cuando escuchó una respiración pesada detrás de él y un pequeño tintineo. Era el peor asesino al que enfrentarse. Michael Myers. De repente, Izuku sintió que una mano grande lo agarraba y lo sacaba del generador antes de que lo colgaran de un hombro. Luchó, golpeando sus puños contra la espalda de Michael. ¡No! Niño. Izuku se giró, todavía tratando de soltarse, y vio a Steve y a otro sobreviviente, Ash Williams, corriendo hacia donde Michael llevaba a Izuku. Antes de que pudieran hacer algo, Michael agarró a Izuku por la cintura y lo levantó de su hombro. Los ojos de Izuku se abrieron cuando de repente lo golpearon con un gancho. El dolor fue insoportable cuando el metal perforó la parte posterior de su hombro y emergió por el frente. Izuku escuchó gritos de dolor, sus manos agarrando el ofensivo metal mientras su cuerpo se contraía y trataba de sacarlo del gancho de sacrificio.
Izuku vio a Steve corriendo hacia Izuku cuando su conciencia se volvió negra. Inko Midoriya estaba acostumbrado a las pesadillas de Izuku, a veces se despertaba con un grito de miedo porque lo habían atrapado, pero esto no era así. Estaba parada en la cocina tomando café cuando escuchó a Izuku gemir de dolor. Su taza se estrelló contra el suelo cuando abrió la puerta de Izuku para verlo agarrando su hombro y acurrucado en posición fetal. Inko corrió al lado de su hijo y lo abrazó, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras lo abrazaba y le susurraba que todo estaría bien. Escuela Izuku estaba exhausto, no solo lo atraparon esta vez, se enganchó. Y como si eso no fuera suficiente, la facción de Ran había estado jugando con él todo el día. Izuku estaba tan harto de esto que apenas escuchó al maestro decirle que quería ir a la UA. Gracias, enseña. La clase se rió de él, pero notó que Katsuki se había puesto de pie. Deku. Gruñó, golpeando sus manos contra el escritorio. Te lo dije, tu peculiaridad es inútil para ser un héroe. Simplemente morirás y obligarás a todos los demás a tomar el relevo. Izuku se encogió en su silla. No puedo cuidar de mí mismo, gruñó Katsuki. Demuéstralo. Fue entonces cuando su maestro decidió hablar a medias. Ahora, muchachos, tranquilícense, no peleen. Katsuki gruñó una vez más antes de empujarse fuera del escritorio de Izuku y volver al suyo para terminar la clase. Fue divertido, Izuku podía enfrentarse a asesinos masivos del tamaño de Olmig y apenas se estremecía, pero cada vez que su Katsuki activaba Spinach, actuaba como un niño asustado. La campana sonó antes de que Izuku estuviera completamente empacado, por lo que tuvo que apresurarse para meter sus papeles y cuadernos en su mochila y marcharse. Estaba alcanzando un cuaderno con la etiqueta Análisis de Héroe para el Futuro 13 cuando Katsuki arrebató un cuaderno diferente de su escritorio. Combinaciones de beneficios 4. Katsuki leyó en voz alta antes de hojear algunas páginas y mirar el contenido. Esto es como tu peculiaridad, Deku, inútil para el trabajo de héroe. Katsuki golpeó sus manos con el cuaderno entre ellas. Dejó escapar una explosión, carbonizando el libro antes de tirarlo por la ventana. Haz algo diferente con tu vida, Deku. Los héroes no huyen como tú. Con estas palabras, Katsuki y sus seguidores abandonaron el salón de clases. Izuku encontró su cuaderno quemado en un estanque de peces koi siendo comido por sus habitantes. Después de pescarlo, Izuku comenzó su viaje a casa. ¿Cómo podría empeorar su día? Un ataque de villano, por supuesto. Izuku estaba pasando por debajo de un puente cuando su corazón se aceleró y escuchó un estruendo. Izuku miró detrás de él para ver una sustancia gelatinosa repugnante que se deslizaba de una rejilla de tormenta. Izuku comenzó a caminar más rápido, sin saber dónde estaba el asesino y, como tal, sin querer desperdiciar su Sprint Burst. De la nada, Izuku sintió un largo zarcillo serpenteando alrededor de su cintura. Antes de que pudiera comprender completamente que eso era una mala señal, fue engullido por el desagradable lodo. Gracias, chico, necesitaba un traje de tamaño mediano para alejarme de ese héroe maldito. Izuku luchó, los destellos de estar enganchado lo dejaron en pánico y sollozando. SHHH, está bien, chico, escuché que la muerte no era mala para aquellos que no eran malvados. Tal vez incluso lo disfrutes. El villano sonaba un poco arrepentido, pero Izuku no podía escucharlo de todos modos. Izuku sintió que su conciencia se desvanecía y supo que ese sería su final. Entonces sintió más que escuchó una voz agresiva: no, mi hijo. Izuku sintió un peso en su mano izquierda mientras su derecha agarraba algo. Con un tirón o dos, Izuku sintió que la cosa en sus manos cobraba vida. Izuku era un idiota de derecha a izquierda, el artículo lo azotaba en una especie de baile entrecortado. El alquitrán que lo rodeaba se escapó de él cuando la herramienta salvavidas lo arrastró hacia adelante. Tan rápido como había comenzado, el dispositivo rugiente chisporroteó hasta detenerse. Izuku respiró hondo, ahora a unos metros del villano. Cuando miró hacia abajo, Izuku vio algo que lo conmocionó hasta la médula.
Era la motosierra de Leatherface en sus manos. Antes de que Izuku el villano pudieran recuperarse del impacto de la invocación espontánea del arma de Izuku, la rejilla de la alcantarilla se abrió y una figura descomunal salió. ¡No! Él no puede estar aquí aún, gritó el villano, arremetiendo contra Izuku en un último intento desesperado. Izuku aceleró la motosierra, pero antes de que pudiera activarla por completo, una voz en auge sonó: no temas, porque estoy aquí. La figura se inclinó hacia atrás y lanzó su puño hacia adelante, la presión del aire fue suficiente para salpicar al villano y arrojar a Izuku contra la pared detrás de él. Cuando Izuku volvió en sí, sintió una mano golpeando suavemente su rostro y un vacío en sus manos. Hola mi hijo. ¿Estás bien? Los ojos de Izuku se abrieron de golpe y vieron la enorme figura del propio All Might inclinada sobre él. Todo podría. Izuku gritó, retrocediendo un poco. All Might dejó escapar una risa en auge. Sí, soy yo. Izuku tartamudeó, tratando de pedir un autógrafo antes de mirar a su lado y ver su cuaderno de análisis de héroe, abierto con la firma de All Might. Izuku recogió su cuaderno e hizo una reverencia, algunas lágrimas corrían por su rostro. All Might se rió de nuevo. ¿Cuál es tu nombre, Kido? Izuku farfulló y Izuku M. Midoriya SSSS. All Might le hizo una gota de sudor al joven fanático, viéndolo mentalmente como un disco rayado. Una ligera palmadita en la espalda provocó un «Ese señor All Might mostró su sonrisa característica. Me alegro de que estés bien, hijo mío, gracias por distraer al villano y me disculpo por atraparte en mi lucha». All Might se inclinó ante Izuku, quien sintió que iba a implosionar y explotar simultáneamente. Ahora, debo irme. Viajes seguros. All Might se agachó profundamente, y antes de que Izuku pudiera realmente comprender el asunto, estaba colgando de los pantalones de All Might a unos cientos de pies en el aire. All Might aterrizó en un edificio cercano, y después de desalojar a un asustado Izuku, saltó de nuevo cuando Izuku gritó: All Might, ¿puedo ser un héroe con una peculiaridad inútil? All Might se detuvo antes de verse envuelto en vapor. Salió un hombre frágil agarrándose el costado. Por supuesto que puedes, joven Midoriya. El hombre comenzó a toser sangre en su mano y se apoyó en su rodilla. Izuku entró en pánico y se apresuró a ayudar al hombre, un botiquín púrpura equipado con una ráfaga de movimientos de la mano. ¿Dónde está herido, señor? El hombre miró al niño con sorpresa antes de soltar una risa sangrienta. Un simple botiquín de primeros auxilios no puede ayudarme, joven Midoriya. Se levantó la camisa para revelar una cicatriz morada enojada en el lado izquierdo de su estómago. Izuku jadeó antes de verse más decidido que nunca. Creo que puedo curarlo, señor, mi peculiaridad me da un poder curativo increíble. El hombre miró a Izuku atónito antes de quitarse la camisa lentamente. También podría intentarlo. Izuku sacó un rollo de gasa del botiquín y comenzó a envolverlo alrededor del cuerpo del hombre con sorprendente velocidad y habilidad. Una vez que Izuku hubo envuelto completamente el torso del hombre, rasgó la gasa y el botiquín desapareció, agotado. El hombre parecía sorprendido, ya sintiéndose mejor. Según mi mejor estimación, si mantienes eso durante al menos una semana, deberías estar completamente curado. Puedo darte mi número de teléfono en caso de que algo suceda y necesites que te vuelva a vendar. El hombre se frotó la herida cubierta con gasa con total incredulidad. Como te dije, joven Midoriya, puedes ser un héroe increíble al 100%. Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre arrugó la cara un poco antes de que una bocanada de vapor lo rodeara y donde una vez hubo un hombre de aspecto frágil, All Might estaba en todo su esplendor. El vapor rodeó a All Might y el hombre apareció una vez más y All Might. Izuku se asustó por unos segundos antes de pedirle a All Might que se explicara. All Might explicó cómo estuvo involucrado con un villano hace poco más de 5 años y recibió la herida en el pecho, lo que provocó que solo pudiera mantener su forma de héroe durante unas pocas horas al día. Izuku se sorprendió, juntó las piezas en su mente y vio que todo tenía sentido. Ahora, joven Midoriya, para volver a tu pregunta, Izuku miró a su ídolo una vez más. Creo que cualquiera con el impulso y la pasión puede ser un héroe, peculiaridad fuerte, peculiaridad débil, sin peculiaridad. Después de todo, los primeros héroes no tenían peculiaridades.
Por supuesto, sería obligatorio entrenar y dominar algún tipo de dispositivo para ayudar a luchar contra los villanos, pero cualquiera puede hacerlo. Y joven, ya has demostrado ser un héroe. Inmediatamente te pusiste a trabajar ayudando a un completo extraño. Ya eres más héroe que algunos profesionales. Izuku estalló en llanto, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras All Might proclamaba: joven Midoriya, no te convertirás solo en un héroe. Te convertirás en un gran héroe. Izuku sollozó y se sostuvo el pecho, permitiendo que sus lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Esto era todo lo que siempre había querido escuchar. Luego escuchó una explosión en la distancia, y salió disparado. All Might lo miró mientras la puerta por la que había volado golpeaba contra la pared. Sonrió antes de perseguir al niño, ansioso por ver qué haría a continuación. Cuando Izuku llegó a la escena, no pudo ver lo que estaba pasando, solo que los héroes no estaban haciendo nada. Moviéndose, trató de echar un vistazo mejor, sin darse cuenta de que All Might se detuvo a su lado. All Might no se había sentido tan bien en años. Entonces, Izuku vio lo que estaba pasando. El villano Limo había regresado, y esta vez el rehén que retenía no era otro que Katsuki Bakugo. Necesito salvarlo, pero ¿cómo? Izuku gritó en el abismo de su mente. Como así Izuku sintió que sus articulaciones explotaban y sus músculos se desgarraban, pero lo único que le importaba era salvar a Katsuki. Izuku se estaba moviendo antes de darse cuenta, ahora mucho más alto y más pesado que cualquiera de las personas a su alrededor. Izuku fue guiado por un sentimiento en el fondo de su mente. Tenía las manos hacia abajo a los costados mirando al villano, estaba encorvado hacia adelante y su rostro estaba dividido en 5 secciones con dientes irregulares. Dejó escapar un poderoso hiss antes de lanzarse hacia adelante. Sus largos brazos grises salieron disparados y se hundieron en el lodo, agarrando a Katsuki en una especie de abrazo antes de que él se retirara. Todo estaba en silencio. El villano del lodo comenzó a retroceder, formando zarcillos pegajosos y atacando a Izuku con ellos. Fallaron cuando Izuku alejó a Katsuki y a sí mismo del villano, su cabeza una vez más se abrió para dejar escapar un poderoso rugido, con saliva volando por todas partes. Justo en ese momento, All Might emergió de la multitud en su forma de héroe. Déjalo y corre, joven Midoriya, yo manejaré esto. Izuku escuchó a su héroe y salió corriendo, sus pies golpeando el concreto mientras aceleraba. Escuchó la voz de All Might resonar con un Deroites Maash. Izuku encontró un espacio seguro y permitió que su cuerpo volviera a la normalidad, sin ver la pequeña barra en la parte inferior de su visión alrededor de 1/5 de su capacidad. Corrió a casa, sin saber qué pensar acerca de transformarse en el Demogorgon. Salto de tiempo noche. Esa noche, el sueño de Izuku fue diferente. De muy mala manera. Acechó a través de la propiedad de Macmillan, sin tener el control de su cuerpo. Ahora era más alto, más musculoso. Su respiración era pesada, y había un cuchillo en su mano. Vio a un niño trabajando en un generador. Su poder se activó mientras observaba al niño, el mal interior alcanzando el nivel 2 antes de que él avanzara y agarrara al niño del generador. El niño golpeó sus brazos y dio unas contra Izuku, pero Izuku era mucho más fuerte que el niño. Su cuerpo se movió hacia un gancho, Izuku tratando desesperadamente de detenerse y dejar ir al niño. Finalmente alcanzó el gancho, agarró al niño por la cintura y lo levantó, antes de golpearlo brutalmente contra el gancho. El niño huyó de dolor cuando Izuku lo miró colgando del gancho, viendo su propio rostro mirándolo fijamente. ¿Qué tal les pareció el capítulo de hoy? Si quieren que suba las demás partes del fic solo díganmelo en la caja de comentarios, sin más que agregar me despido.